Amén. Quisiera que abrieran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. El Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículos 43 al 54. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a empezar una nueva serie en la primera epístola del apóstol Juan a la iglesia, ¿sí? Entonces, próxima semana iniciamos una nueva serie. Primer domingo de octubre, si el Señor lo permite, vamos a iniciar una nueva serie basada en la primera epístola de Juan a la iglesia. Son solamente 5 capítulos y quiero animarte a que pudieras leer esta epístola durante esta semana. Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. Esta es la palabra de Dios. Después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que habían hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta, precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Oremos. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, aplique la verdad de tu evangelio a nuestro corazón y seamos transformados. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Christopher Hitchens es una de las caras más notables del movimiento que se llama Nuevo Ateísmo. Y él escribió un libro en el 2005 llamado Dios no es bueno, cómo la religión lo echa a perder todo. Y este libro fue un éxito de ventas y en ese tiempo fue entrevistado por un pastor unitario llamado Marilyn Sewell, un pastor unitario, un pastor liberal. Entonces quiero leer parte de esta entrevista, la pregunta que le hace este pastor a un ateo, ¿sí? Completamente practicante y bastante popular. Y el pastor le dice lo siguiente: la religión que cita en su libro es generalmente la fe fundamentalista de varios tipos. Soy un cristiano liberal y no tomo las historias de las Escrituras literalmente. No creo en la doctrina de la expiación, que Jesús murió por nuestros pecados, por ejemplo. Hace una distinción entre la fe fundamentalista y la religión liberal. Y escuchen la respuesta de el ateo, de Christopher Hitchens. Dice, yo diría que si no crees que Jesús de Nazaret era el Cristo y el Mesías y que resucitó de entre los muertos y que por su sacrificio nuestros pecados son perdonados,
en realidad no eres cristiano en ningún sentido significativo. Tómala, ¿sí? Y si tú sigues leyendo la entrevista, él le vuelve a decir, o sea, este pastor unitario y liberal dice, no, espérame, o sea, yo sí creo en la resurrección, pero la resurrección significa no que Jesucristo resucitó literalmente, sino nueva vida. Y este hombre, un ateo practicante, le vuelve a decir, no creo que seas cristiano. ¡Pum! ¿Sí? Lo que es interesante de esto es que un ateo practicante le diga a alguien que dice que es cristiano lo que tiene que creer, no simplemente que cree. Esto es lo interesante. O sea, tú dices que eres cristiano y me estás diciendo que no crees en la expiación de Jesús. Por favor, no eres cristiano. Porque lo importante no es simplemente que me digas que crees en Jesús, sino lo que crees de Jesús. Vivimos en un mundo donde creer, tú solamente crees y tú solamente crees, ¿no? El poder del pensamiento positivo y de creer y de tener fe. Y dentro de la iglesia, desafortunadamente, también muchas personas enseñan que solamente se trata de creer. Tú solamente crees en Jesús. Pero a través de esta historia en la cual Jesucristo tiene un encuentro con un hombre que está en una grande necesidad porque su hijo se está muriendo, Jesucristo nos va a enseñar acerca de la naturaleza de la verdadera creencia. En otras palabras, ¿qué es verdaderamente creer? ¿Qué es la fe verdadera? Esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana. ¿Cuál es la naturaleza de una creencia verdadera? Porque posiblemente tú dices que eres creyente, pero a lo mejor no. A lo mejor no. Por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza de una creencia verdadera? 3 cosas. Si tienes ahí tu bosquejo, si ya lo bajaste, lo tienes ahí en tu celular. Número 1, una creencia verdadera es independiente del resultado final o de las circunstancias. Una creencia verdadera es independiente de las circunstancias. Número 2, una creencia verdadera está unida a la palabra de Jesús. Y número 3, una creencia verdadera vence la muerte. Tiene victoria sobre la muerte. ¿Cuál es la naturaleza de una creencia verdadera? Independiente de las circunstancias, unida, dependiente completamente de la palabra de Jesús, y es una creencia que vence a la muerte. Así que vamos al punto número 1. Al punto número 1. Esta historia, si ustedes recuerdan, hace algunos meses estuvimos durante todo el Evangelio de Juan, y Juan el apóstol escribe el Evangelio con un propósito muy claro, y él elige ciertos milagros de Jesús a los cuales les llama señales con un propósito muy claro. Así que estamos aquí en Juan capítulo 4 y si ustedes ven el último versículo, él dice, esta fue la segunda señal. Y es bien importante de entender esto. Lo segundo que es importante de entender de este pasaje es que este es una de las 3 historias que involucra a Jesús con gente de Galilea. La primera es en las bodas de Caná de Galilea, donde Jesucristo hace una señal, la primera señal, que tiene que ver con convertir el agua en vino. Esta es la segunda, y la tercera tiene que ver en Juan capítulo 6 con otra señal que hace Jesús, una grande señal de convertir, multiplicar panes y peces. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Noten por favor, en versículos 43 al 45, Jesucristo regresa a esta zona, la zona de Galilea. Y dice que cuando llegó a Galilea fue bien recibido. Fue bien recibido. Pero lo que es notorio en estas 3 historias es que Jesucristo parece ser bien recibido, pero realmente hay un problema en la creencia de estas personas que están recibiendo a Jesús, ¿sí? Y Jesucristo se los va a hacer ver en este
pasaje, entonces, los galileos reciben a Jesús, pero hay algo que no está funcionando bien. Vean por favor versículos 47 y 48. Llega este hombre con esta grande necesidad. Mi hijo se está muriendo. Por favor, Jesús, baja conmigo. Y dice que este funcionario real ha escuchado que Jesucristo hizo un grande milagro. Posiblemente se refiere al de las bodas de Caná, no lo sé. Pero este hombre se acerca a Jesús en una grande necesidad. Los que somos padres, y especialmente cuando nuestros hijos son pequeños, cuando no se pueden comunicar muy bien y ellos se enferman, qué difícil. O simplemente cuando un hijo se enferma, qué difícil. Y sobre todo cuando un hijo entra en una situación muy grave. Este chico se estaba muriendo. Así que te puedes imaginar la desesperación de este padre acercándose a Jesús porque ha escuchado que Jesucristo puede hacer milagros y le pide, por favor, baja a mi casa. Ven conmigo y por favor, ten misericordia de mi hijo. Ahora, noten la respuesta de Jesús. Parece que Jesucristo no es empático. De ninguna manera. Vean por favor el versículo 48. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. ¿Por qué Jesucristo contestó así? ¿Y por qué Jesucristo les está diciendo esto? Ver para creer. Ver para creer. Ese es precisamente el problema que está atendiendo Jesucristo, que está señalando Jesucristo. Y en el capítulo 6, Jesucristo se los dice bien claro. Jesucristo hace una grande señal, hace un grande milagro. ¿Sí? La multiplicación de los panes y los peces alimenta a 5,000 hombres, posiblemente entre mujeres y niños el doble. Y la gente empieza a seguir a Jesús. Y de repente Jesucristo se para y les dice, ¿saben qué? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. ¿Cuál es el problema que Jesucristo les está diciendo? ¿Saben? Ustedes no me están buscando por mí. Las señales que yo estoy haciendo, los milagros que yo estoy haciendo tienen un propósito, pero ustedes están yendo por otro lado. Porque lo único que ustedes quieren es simplemente la solución a sus problemas. Lo que Jesucristo está señalando aquí es la creencia en Jesús que depende de la solución a tus problemas. Que depende de la solución a tus problemas. La creencia en Jesús que depende de las circunstancias. En otras palabras, Jesucristo es como el genio de la lámpara. Necesito algo, froto la lámpara, se aparece el genio y le digo que por favor me sane, le digo que por favor me dé dinero, le digo que por favor arregle este problema, le digo que por favor me quite esto, me quite lo. O sea, nuevamente, todo se trata de mí, punto y se acabó. Y mi fe depende de eso. Hace algunos años estaba platicando con una persona, compartiéndole el evangelio, y él me decía, mira, no, por favor no me digas eso. Yo fui a una iglesia, y sobre todo a una iglesia de estas iglesias de la prosperidad, donde tú pactas y tú haces y Dios te va a dar el dinero que tú necesitas y todo eso. Y dice, yo fui, hice todo lo que me dijeron que hiciera y Dios no me hizo el milagro. Así que a volar Dios, a volar iglesia, a volar todo, ¿no? O sea, la creencia de este hombre estaba unida y dependía de si le hacían el milagrito o no. Y esto es lo que Jesucristo está señalando. Esto es lo que Juan está señalando cuando él habla de milagros como señales. Una señal tiene el propósito de decirte, ve por aquí.
La señal en sí no es lo más importante, sino hacia dónde te está dirigiendo. Imagínense esto, por favor. Ciudad de México. Tenemos un grande problema de tráfico en la Ciudad de México. En las horas pico tenemos un grande problema. Ahora, imagínense que la jefa de gobierno en la Ciudad de México, tratando de aliviar el tráfico, contrata a uno de los mejores diseñadores gráficos que hay en la Ciudad de México. No sé quién sea. Para que haga señales de tráfico bonitas, ¿no? Y este hombre o esta mujer, quien sea, hace unas señales increíbles. O sea, se ve el arte, se ve su inteligencia en las señales. Pero ahora el tráfico es peor porque la gente se para a ver las señales porque están increíbles, ¿no? Entonces, en lugar de ayudar, no ayudó. La señal en sí no es lo más importante. Tiene que ver con apuntar hacia alguien, y este alguien es Jesús. Entonces Jesucristo les está diciendo a estas personas: miren, lo que yo acabo de hacer, el convertir el agua en vino, va a sanar en unos momentos más al hijo del funcionario, no como el funcionario quiere. Y la multiplicación, estas señales que yo estoy haciendo, es para que sepas quién soy, apuntan a mí. Entonces nunca fue la intención de Jesús que tu fe estuviera unida a un milagro, a una circunstancia o a un resultado. Si tú dices que eres cristiano, pero tu fe depende de lo que Jesús haga en tu vida, que te resuelva el problema, que te sane de la enfermedad, que haga el milagro, entonces no tienes una fe verdadera en Jesús. Tienes una fe circunstancial, tienes una fe que depende del resultado. Y no es entonces una fe verdadera, porque esto es precisamente lo que Jesucristo les está diciendo a estas personas. Las señales son para que me conozcas, para que veas quién soy independientemente de lo que pase. Entonces ese es el número uno. La naturaleza de una creencia verdadera es que es independiente de las circunstancias, de los resultados. Número dos, una creencia verdadera está unida a la palabra de Jesús. Continúa la historia. Jesucristo le dice a estas personas, incluido a este funcionario: si ustedes no ven, no creen. Y entonces el funcionario vuelve a rogar a Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo el hombre? El hombre está pidiendo dos cosas. Por un lado, su creencia en Jesús depende de que Jesucristo baje, vaya a su casa, toque a su hijo, diga las palabras y el hijo sane. O sea, de alguna manera cree en Jesús, pero la creencia en Jesús depende de que Él baje. Jesucristo baja. 2 veces le dijo: Jesucristo baja. Ahora vean por favor la respuesta de Jesús. Dice: vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesucristo. Jesucristo no hace lo que le dice el funcionario. Jesucristo no baja con el funcionario para sanar a su hijo. Hace algo muchísimo mejor. Y Jesucristo le da su palabra. No necesito bajar. En estos momentos yo te estoy diciendo que bajes. Tú baja, porque tu hijo ha sanado. Te doy mi palabra. ¿Qué es lo que Jesucristo está haciendo? Lo que Jesucristo está haciendo es ayudando a este hombre a que su fe no dependa de las circunstancias, sino solamente dependa de la palabra de Jesús. Y este hombre hace exactamente eso. Creyó en la palabra y se fue.
¿Cuánto duró su viaje? Su viaje duró un día. Si lees los siguientes versículos, es hasta el siguiente día que él llega a su casa y entonces se encuentra que la palabra de Jesús realmente se cumplió. Este hombre creyó sin ver. Ahora, eso no es fe ciega, ¿ok? Este hombre creyó en la palabra de Jesús. Su fe tiene un objeto y este hombre se va. Creyó en la palabra de Jesús y este hombre se va. Y esto es verdaderamente una creencia verdadera, una creencia que está unida 100% a la palabra de Jesús. Vean por favor que este hombre no le dijo, oye no Jesús, pero es que yo quiero que bajes. No, es que así no, yo quiero que bajes Jesús. O sea, este hombre cree sin ver y actúa en base a la palabra de Jesús. Eso es una verdadera fe. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante? Porque la Biblia habla precisamente de que la verdadera fe, la verdadera creencia en Jesús tiene que ver con primero creer y después ver. No es al revés. Tiene que ver con confiar y después ver. Y tenemos una historia ahí mismo en el Evangelio de Juan. Más adelante, ustedes saben, Jesucristo resucitó, se presenta a sus discípulos y en esa ocasión no estaba presente Tomás. Y cuando Tomás regresa al aposento alto y todos le dicen, Tomás, Jesucristo resucitó. ¿Recuerdan? Yo como Santo Tomás, hasta no, ¿qué? Hasta no ver, no creer. Y en el siguiente domingo, Jesucristo se aparece nuevamente a sus discípulos en el aposento alto. Y ahí está Tomás. Y entonces Jesucristo se dirige directamente a Tomás y le dice, Tomás, mira y toca las heridas en mis manos, la herida en mi costado. ¿Y qué creen que hizo Tomás? ¿Se acercó y le hizo así a Jesús? A ver si es cierto. No creo. Yo creo que Tomás cayó y entonces está registrado que dijo, Señor mío y Dios mío. Pero vean las palabras de Jesús en el versículo 29. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Vean por favor en Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, primeramente tiene que ver con creer y después tiene que ver con ver. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque el centro de creer tiene que ver con confiar. Piensa en esto, por favor. El esposo le dice a su esposa, mi amor, el día de hoy voy a lavar el baño y voy a sacar la basura y voy a llevar el coche a que le pongan gasolina para que tú no tengas que pasar por la gasolinera. Hoy lo voy a hacer. Y la mujer le dice, ajá. Hasta no ver, no creer, ¿no? Ahora, espero que no le hayas dado un codazo a tu esposo en estos momentos. ¿Qué es lo que está mal en ese matrimonio? ¿No? Él le dice, voy a hacer algo y la mujer le dice, no te creo, ¿sí? O sea, no hay confianza. No hay confianza, no hay intimidad. Ahora, el caso contrario. Este hombre le dice a su esposa, voy a hacer esto, esto y esto. Y la mujer le dice, muchísimas gracias, mi amor. Y le cree. ¿Sí? ¿Qué es lo que señala? Eso señala de que en esta relación hay confianza. Hay confianza. Y en mi relación con Dios depende nuevamente de
confianza de creer. Cuando yo no creo, yo le estoy diciendo a Dios, no confío en ti, no eres merecedor de mi confianza. Y cuando yo le creo a Dios, le estoy diciendo a Dios, confío completamente en ti, y es una señal de una verdadera intimidad con Dios, de una relación verdadera con Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿O cuáles serían dos implicaciones para esto? La primera implicación para no creyentes, para personas que están considerando el cristianismo, que los han desafiado a considerar el cristianismo. Bueno, ¿cuál sería una aplicación con respecto a eso? Número uno, tú necesitas hacerte preguntas con respecto a Jesús. O sea, yo no te estoy invitando a que creas en una fe ciega y tú, no. El cristianismo no va por ahí. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 17 que Dios no se ha dejado a sí mismo sin testigos. En otras palabras, ¿quieres saber que hay Dios? Dios dice, aquí están las evidencias. La fe cristiana está basada sobre evidencias históricas. Y si tú estás considerando el cristianismo, tú tienes que hacerte preguntas. Tú tienes que decir, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué piensan? ¿Por qué dicen? Y hacerte preguntas e investigar las preguntas. Eso es importante. Pero ojo con esto. No puedes creer que hasta que no se satisfagan todas tus preguntas con respecto a Dios, a Jesús, es que entonces podrías creer. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está mal si tú dices, hasta que no se satisfagan todas mis preguntas, hasta que yo entienda todo con respecto a Dios y a Jesús, hasta ese entonces es que puedo creer? ¿Cuál es el problema? El problema es que estás poniendo tu confianza en tu raciocinio y no en Dios. En otras palabras, hay cosas de Dios que yo no entiendo, que yo no sé. ¿Pero por qué creo en Dios? Creo en Dios por la resurrección de Jesús. Creo en Dios porque el cristianismo tiene un fundamento histórico y hay una evidencia, y la más grande evidencia tiene que ver con respecto a la resurrección. Y hay historias de personas que entraron desde un punto de vista completamente contrario al cristianismo, no creyendo en Dios, tratando de desmentir el cristianismo, y cuando se enfrentaron a las evidencias, confiaron en Jesucristo. ¿Entendieron todo acerca de Dios? No. Pero sí entendieron, creyeron que Jesucristo había resucitado. Y eso basta. Mi cerebro no puede entender a un Dios infinito. Mi cerebro finito no puede entender a un Dios infinito. Es como si yo quisiera, es como, imagínate esto, a un niño en la playa haciendo un hoyo, ¿sí? Y tú te acercas al niño y le dices, oye, ¿por qué estás haciendo el hoyo? Y el niño te dice, es que quiero que todo el agua del mar entre en el hoyo. Es un niño, es imposible que eso suceda. Y cuando yo quiero que a través de mi entendimiento, solo mi entendimiento, pueda tener todo el conocimiento de Dios, es imposible. Yo soy finito. Ahora, no quiero ser malinterpretado aquí. Otra vez, aquí no se trata de creer sin ningún fundamento. Ese no es la fe cristiana. Pero date cuenta que tu fe cristiana no depende de que si entiendes completamente todo con respecto a Dios. Tiene que haber un momento en el cual tú dices, puesto que sé que a través de la cruz Dios me ha mostrado su más grande amor, es la mayor manifestación de la gloria, de la fidelidad, de la gracia de Dios, yo voy a confiar en que Dios me va a proveer mañana para esto, porque Él ha provisto para mi más grande necesidad. Tiene que haber un momento en el cual tú respondes a la palabra de Jesús, ¿sí? Respondes a la palabra de Jesús. La naturaleza de una creencia verdadera no depende de los resultados. Número 2, está unida a la palabra. Entonces eso es con respecto a personas que están considerando
el cristianismo. Hazte preguntas, pero al final tienes que llegar a un momento en el cual vas a creer o no vas a creer en la palabra, en lo que Jesucristo dice que es. Número 2, una aplicación con respecto a nosotros los cristianos. No puedes esperar a sentir todo para creer en la palabra de Jesús. O sea, hay personas que basan su fe en sus emociones más que en la palabra, que basan su fe más en las circunstancias que en la palabra. Ahora, déjame decirte algo. Vivimos en un mundo caído y te aseguro que va a haber momentos en los cuales no te vas a sentir como un hijo de Dios. Va a haber momentos en los cuales no vas a sentir la presencia de Dios. Va a haber un momento en el cual tú vas a creer que Dios no te está escuchando. Y en ese momento eres llamado a creer lo que Dios ha dicho. Yo soy el buen pastor que di mi vida por las ovejas. Y por lo tanto, Él es mi buen pastor y nada me faltará. Eres llamado a creer, como dijo el rey David: joven fui y envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. En ese momento eres llamado a creer, aunque no lo sientas, que el pan nuestro de cada día Dios me lo va a dar. Eres llamado a creer aunque sientas en esos momentos que no, o que veas tus circunstancias. Va a haber momentos en los cuales no vas a creer, que la Biblia dice que puesto que has confiado en Jesucristo, Dios te ha acreditado la justicia de Cristo. Y Dios te ve a ti, sí, a ti, sin pecado, irreprensible. Te ve como a Cristo. Y tú dices: no me siento así. Es que importa lo que sientas, porque la palabra de Jesús no depende de tus sentimientos. La palabra de Jesús no depende de tus sentimientos. Entonces, por eso es importante saber en quién está verdaderamente lo que crees. El corazón de la fe es confiar. Tu creencia debe estar unida a la palabra de Jesús, porque el fondo del asunto es confiar. Por lo tanto, vean esta pregunta: ¿son las palabras de Jesús para ti más reales que lo que tus ojos físicos alcanzan a ver? ¿Son para ti las palabras de Jesús más reales que lo que tus ojos te dicen? ¿O tu fe está basada en las circunstancias? Sí. Este hombre oyó, vio, Jesucristo le dio la palabra. Él quería que Jesucristo bajara, pero creyó en la palabra que Jesucristo le dijo: ve, baja, tu hijo ha sanado. ¿Sí? Número 3, ¿cuál es la naturaleza de una creencia verdadera? No tan solo que no está unida al resultado. Número 2, que está unida a la palabra de Jesús. Y número 3, es una creencia que vence la muerte. Cuando se dirigía a su casa, versículo 51, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él junto con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. 2 conclusiones que pudiéramos sacar aquí. La primera de ellas: si crees, Jesús te va a sanar. La segunda: confía en la palabra de Jesús. ¿Cuál es la conclusión verdadera? Vean el versículo 54. ¿Cuál es la conclusión verdadera? La conclusión verdadera es: cree en la palabra de Jesús. No es si crees en Jesús, si crees mucho, Jesús te va a sanar. Eso no es cierto, porque no sabes cuál es la voluntad de Dios, si sanarte o no sanarte. ¿Ok?
no sabes cuál es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo le pidió a Dios. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo sabía orar? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo tenía una relación íntima con Dios? 3 veces le pide a Dios: quítame esta enfermedad, quítame este dolor. 3 veces. Y no fue que Dios me lo quitas en el nombre de Jesús, amén. Pasaron 5 minutos. Dios me lo quitas en el nombre de Jesús, amén. No, no fue así. Pero Dios le contestó a Pablo: Pablo, no te voy a sanar. No te voy a sanar. Y tenemos en las escrituras algunos otros testimonios. Pablo dice: dejé enfermo a uno de mis discípulos en una isla. Lo dejé enfermo. Y dices: bueno, ¿por qué Pablo lo dejó enfermo? ¿Sí? Si él tenía el don de sanidad. Entonces, la conclusión no es: si tú crees mucho, Dios te va a sanar. Si tú crees mucho, Dios te va a hacer el milagrito. Si tú crees mucho, se van a cumplir tus expectativas. Si tú crees mucho, tú puedes manejar a Dios y que Dios sea tu siervo para que se cumplan tus deseos. Esa no es la conclusión. La conclusión es: cree en la palabra de Jesús, porque Él es el autor de la vida. Y si Jesucristo dijo: tu hijo vive, el hijo vive. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesucristo hace un grande milagro. Jesucristo sana a distancia. Jesucristo le demuestra a este hombre quién es verdaderamente, y dice que toda la familia creyó. Entonces, en primer lugar, Jesucristo es el dador de la vida. Cree en la palabra de Jesús. Pero en segundo lugar, ¿sí? Vean lo que dice aquí, por favor. La señal que hizo Jesús nos habla de la identidad del Jesús que somos invitados a creer, no de nuestra creencia que puede mover a Jesús a lo que nosotros queremos. Hay muchas iglesias que se llaman cristianas que creen que Dios es su siervo. Tú solamente da esta palabra, ¿no? Y Dios, pobrecito Dios, se tiene que atar a la palabra que un hombrecito ahí le dijo, y Dios tiene que hacerle el milagrito a esa persona. No va por ahí, eso no enseña la escritura. ¿Sí? La señal de la sanidad a distancia del hijo de este funcionario nos habla de la identidad del Jesús que somos invitados a creer. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Salvador. Su palabra se cumple 100%, y no de nuestra creencia que yo puedo hacer que Jesucristo me haga lo que yo quiera en el momento en que yo quiera y cuando yo quiera. No va por ahí, de ninguna manera. Y lo que encontramos también en este pasaje es que esta creencia silencia la muerte. Este padre le pide a Jesús: sana a mi hijo que se está muriendo. Pero hace más de 2000 años, en Jerusalén, afuera de Jerusalén, estaba un hijo clamando a su padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este hijo se estaba muriendo. Pero aquí el padre no contestó. El padre dejó que el hijo muriera. Era necesario que el hijo muriera. ¿Para qué? Vean lo que dice 1 Corintios 15, la segunda parte del versículo 54. A través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, la muerte ha sido devorada por la victoria de Jesús. Todos nosotros, y especialmente este tiempo de pandemia, nos ha recalcado otra vez nuestra limitación, lo finito que somos, lo débiles que somos, ¿no? Y todos los días sabemos en la ciudad sabemos cuántas personas murieron por COVID aquí en nuestro país. Nos hablan acerca de la muerte constantemente, algo que no nos gusta, ¿sí? Y la muerte que no es natural, que entró por causa del pecado al mundo perfecto diseñado por Dios y que tú un día vas a experimentar, no sé cuándo, yo no sé cuándo, pero es verdad, ¿sí?
Jesucristo a través de su muerte dice que se devoró a la muerte. O sea, Jesucristo tomó la muerte. Jesucristo a través de su muerte se devoró a la muerte, y por lo tanto la muerte, para los que han puesto su confianza en Jesucristo, no es una enemiga ya. Por eso Pablo dice en este mismo pasaje: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Sorbida es la muerte, devorada es la muerte en victoria por lo que Jesucristo hizo. Y la muerte para nosotros los cristianos no es una desgracia, sino es pasar a la presencia de Dios, el primer paso para la vida eterna. Eso es la muerte. Nos da una perspectiva diferente de la muerte. Hay testimonios y testimonios de mártires cristianos que han enfrentado la muerte de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque saben lo que hay detrás de la muerte, y es Jesucristo esperándoles. En 1555, en la Universidad de Oxford, dos grandes predicadores, ya los dos bastante grandes, estaban amarrados a una estaca, encadenados, declarados herejes por la iglesia romana en Inglaterra, porque en esos momentos quien estaba reinando ahí era María I, la hija de Enrique VIII, María la Sangrienta. Después de que ella muere, asciende al trono Isabel I, y el protestantismo, la reforma, toma completamente el control. Pero antes de eso, estos dos hombres, el primero de ellos se llama Hugo Latimer y el segundo Nicholas Ridley. Ellos estuvieron predicando, le estuvieron predicando a Enrique VII, Enrique VIII, y en un tiempo bastante turbulento en Inglaterra. Y entonces son declarados herejes y están ahí amarrados. Los van a quemar, y cuando le prenden fuego, entonces Hugo Latimer dice lo siguiente, y si algún día tienes oportunidad de ir a Inglaterra e ir a la Universidad de Oxford, busca, porque hay un monumento a esto. Dice Hugo Latimer diciéndole a Nicholas Ridley: ten confianza, maestro Ridley, y tengamos valor. Este día encenderemos una vela en Inglaterra que, por la gracia de Dios, confío que no se apagará. Y murieron quemados, testificando acerca de la victoria que tenían en Cristo, aún al enfrentarse a una muerte espantosa. ¿Cuál es la naturaleza de una verdadera creencia? ¿Cuál es la naturaleza de una verdadera creencia? No está unida a las circunstancias, a los resultados. Está unida a la palabra de Jesús, y esta palabra vence a la muerte. Uno de los más grandes apologetas del siglo pasado murió el año pasado, Rabí Zacarías, y él dice lo siguiente: la fe es la confianza en la persona de Jesucristo y en su poder, de modo que incluso cuando su poder no sirva a mi fin, mi confianza en él permanece debido a quien es. Mi confianza permanece en él, no importa si me contestó la oración o no me contestó la oración. Mi confianza permanece en él por quien es. Él es Dios, él es el Hijo de Dios, quien me amó tanto que tomó mi lugar en la cruz. Querida iglesia, queridos amigos, ¿es tu creencia en Jesús, es tu fe en Jesús más fuerte que lo que tus ojos físicos pueden ver? Esa es la verdadera creencia. Oremos. Señor que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre, que nuestra fe no es una fe ciega, que nuestra fe no depende de nosotros, no depende de nuestros sentimientos,
Que nuestra fe no depende de las circunstancias, que nuestra fe depende en la roca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, ayúdanos. Muchas veces somos débiles en este mundo caído y tendemos, Señor, a quitar nuestros ojos de ti y posarlo en nosotros y posarlo en las circunstancias. A veces le hacemos más caso a nuestras emociones que a tu palabra. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en nuestra confianza en ti, a leer las Escrituras y al buscarte a ti, Señor, en oración. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza crezca en ti al entender cada vez más y más el Evangelio. A ti sea toda la gloria en Jesucristo. Amén.